Números 11, versículo 5. Me contestan con un amén. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? ¿Amén? Oh, esperemos. Quiero que todos lo tengan. Pero antes, hermanos, denle la mano al hermano que está al lado. Diga, bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la casa de Dios. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Bienvenidos a la casa de Dios. Dice, ¿lo tenemos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Hasta ahí, hermanos. Tomen un asiento, hermanos. Dirán, ¿y qué? ¿Eso es un buffet o qué? No, hermanos, vamos a empezar con esta lectura y el tema de hoy que Dios me ha dado dice, no vuelvas atrás. El título de hoy es, no vuelvas atrás. Dígale a su compañero que está al lado, no vuelvas atrás. Dígale al hermano que está al lado, no vuelvas atrás. ¿Por qué? Aquí relata que Egipto ya había salido, ya había sido liberado. Pero ahí dice que se acordaron del pescado que comían en Egipto, de los pepinillos que comían en Egipto. Habían sido libertados de ser esclavizados por tanto tiempo. Y aún ellos deseaban las cosas que habían dejado. A veces, hermanos, nosotros venimos siendo como ellos. O a veces decimos, si ellos tanto que vieron tantas maravillas, que Dios se manifestó por medio de Moisés, por medio de Aarón, y aún así no pudieron entrar a la tierra prometida. Aún así fracasaron y Dios no permitió que entraran a la tierra prometida. ¿Por qué no pudieron entrar? Porque todavía deseaban las cosas que han dejado. A veces nosotros todavía deseamos lo que hemos dejado atrás. A veces todavía deseamos el pecado. A veces todavía deseamos las cosas que nos hacían dolor. Todavía queremos volver a eso. Como dice su palabra, todavía parecemos como a los perros que vuelven a su vómito. Por eso el tema de hoy, no volvemos atrás. No volvamos atrás. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿De dónde Dios me sacó? De la esclavitud que tenía yo. Si yo vuelvo atrás, ¿qué espero de recompensa volver atrás? Muerte. Y no solo muerte física, sino espiritualmente también. Porque cuando una rama la cortas de un árbol, ya no vive, se seca.
Si nosotros nos alejamos de Dios, nos vamos a secar. Entonces, hermanos, no volvamos atrás. No sigamos coqueteando lo que dejamos atrás. A mí, hermanos, esa palabra me estuvo toda la semana dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué me dejó cuando yo anduve en eso? O levante la mano a alguien y dígame, cuando yo anduve allá me dejó esto bueno. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién? Nadie, hermanos, porque el mundo no ofrece nada bueno. Ofrece la muerte, es lo único que te ofrece. Pero sin embargo Dios te ofrece vida eterna. Es lo que te ofrece. Gracias, hermano. Vamos a ir, hermanos, a Efesios 4. Efesios 4. Yo estuve, hermanos, hoy toda la mañana estuve. Dios me había dado esta palabra, y cuando empecé a estudiarla, y me seguía dando más versículos. Y ahorita lo que habló el hermano Picás casi son los mismos versículos de lo que yo estaba hablando, de lo que yo voy a hablar. Versículos 4, 17 dice: la nueva vida en Cristo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ellos piensan en su mente que andan haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque dice su palabra que que cuando conocen la verdad los hará libres. No han conocido la verdad. Esto es, pues digo que requiero que en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pero ahí dice que ya no andéis. O sea, tú ya conoces del Señor. No se está refiriendo a los que no conocen. Él se está refiriendo a los que ya conocen de Dios y vuelven a andar como los gentiles. Que no andemos como ellos. Que no andemos sin tener conocimiento de lo malo. Porque cuando conocemos a Dios, ya sabemos lo que estamos haciendo que es malo. Porque cuando no conocíamos la ley, o cuando no conocíamos la verdad, no sabíamos que era pecado. Pero cuando conocemos la ley y volvemos a hacerlo otra vez, sabemos que estamos cometiendo un pecado. ¿Entienden, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, que no andemos como ellos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nos hemos dado cuenta que cuando un cristiano se cae, o cuando un cristiano se aparta, es más difícil que vuelva a los caminos otra vez. ¿Por qué? Porque su corazón se endurece. Es más difícil poder traer a un cristiano de vuelta que a un impío a los caminos de Dios. Por eso nosotros es muy importante, hermanos, que no demos
ni un espacio al enemigo para que entre en nuestras vidas. Porque a veces dejamos tantito entrar algo, lo peor, lo más pequeño. No, vienen mis amigos a mi casa, vamos a tener una carnita asada. Pero traen su botellita, traen esto. Pero está bien, yo no tomo, ellos que tomen y todo. No, mi cuñada va a venir aquí. Pero no, como quiera, no pasa nada. No, hermanos, le estamos dando el tiempo que nosotros tenemos que dedicar a la iglesia. Muchos hemos sufrido, hermanos, hemos pasado. Que viene mi cuñada de visita, pero mi cuñada no es cristiana. No, pues hay que llevarla a pasear y no, pues no vamos a la iglesia. Es mejor que la llevemos a pasear a ella que ir a la iglesia. Pero nuestro llamado es predicar el evangelio. Predicar el evangelio. ¿Y a quién se lo tenemos que predicar primero? A los de nuestra casa. A los de nuestra casa tenemos que predicar el evangelio. Dice los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda la clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién tenía vicios cuando andaba en el mundo? Todos. Unos eran viciosos a droga, pornografía, de todo, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo es lo único que te ofrece vicios y más vicios, y hasta el 2x1 te ofrece el mundo. Cuando uno viene, hermanos, del mundo, viene viciados, lleno de vicios. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, empezando renovándonos por nuestra mente, porque todo empieza aquí, hermano. Porque si pensamos algo, lo podemos pensar y queda ahí, pero si lo llevamos a cabo, lo que pensamos, o tan solo con la mente ya podemos pecar. Porque con la mente podemos codiciar, podemos desear a una mujer, podemos hacer tantas cosas solo con la mente. Y solo con eso ya estamos pecando, hermanos. No, pero es un pecado pequeñito. Para Dios no hay pecados pequeños ni pecados grandes. Pecado es pecado. Y lo que lleva al pecado es muerte. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sabemos que cuando tomamos el paso para bautizarnos, como dijo el hermano, el viejo hombre queda allá. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, hermano, cuando uno toma ese paso de buscar de Dios. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, pero no quiéramos volver atrás.
Porque a veces queremos estar en la iglesia y queremos estar en el mundo también, hermano. Como el versículo que leyó el hermano Maico. No podemos servir a dos señores. No podemos estar comiendo en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. No podemos, hermanos. Por eso dice Dios, te prefiero frío o caliente. Porque tibio te vomitaré de mi boca. De una vez eres cristiano o de una vez eres del mundo. Cuando tomamos el paso que queremos realmente o que realmente hemos encontrado el verdadero amor con Dios, lo vamos a hacer de corazón y no vamos a querer estar así jugando, hermanos. Pero si nada más lo hacemos porque por un momento, vamos a andar así toda la vida. Y así pase un año, pase 2 años, pase 3 años y no va a haber cambio en tu vida. No va a haber cambio en tu vida. Pero cuando realmente encuentras a Dios, 2, 3 meses y tú ya estás activo para servirle en la obra de Dios. Tenemos el ejemplo del hermano Picaz, hermana Marbella. Hermana Marbella se ha estancado un poco, pero motivándola para que ella siga caminando. Pero es un ejemplo ellos que son nuevos y ya están sirviendo al Señor. Porque tenemos hermanos que llevan mucho tiempo y tienen miedo de servirle a Dios. Porque realmente no vienen de corazón a servirle a Dios. Solo vienen para pasar el tiempo. O solo vienen para creer ellos que están bien con Dios. Porque a veces nos engañamos nosotros mismos, hermano. Pero estamos ahí sentados, hermanos, y nuestra mente está por otro lado. Estamos ahí, hermanos, cuando el tiempo de oración nos dormimos. Nos dormimos porque a mí me pasa. Me ha pasado. Porque realmente a veces solo venimos por compromiso, no realmente porque queremos esa comunión con Dios. O tal vez venimos y aquí somos los que más gritamos y somos los que más aplaudimos. Y llegando a nuestra casa, nada. No hay ambiente de que fuéramos cristianos. A veces hay ambiente de que fuéramos del mundo porque hasta andamos allá con la música del mundo, hermanos. Porque no hemos dejado atrás lo que éramos, hermanos. Porque todavía tenemos el deseo de volver. Por si algún día, es como cuando ya no te queda una camisa y la guardas ahí en el closet. Por si algún día bajo de peso, me la voy a poner. Hermano, ya no vas a bajar de peso. Y no la quieres tirar porque dice, tengo fe de que voy a bajar. Y la camisa allí está estorbando, hermano, pero no la tiramos. Así somos, hermano. Así somos realmente en el evangelio. Dice, no, hermano, no estén tristes. A ver. No estén tristes, hermanos. Sonrían, hermanos, que Cristo les ama, hermanos. ¿Ah? No estén
triste, hermano. Es que llegando van a llegar a tirar toda esa ropa, ¿verdad, hermanos? Que no les queda ya. Amén. Dice, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. A veces entre nosotros hay discordia. A veces entre nosotros que somos hermanos hay peleas. Pero por eso, hermanos, busquemos a Dios en todo momento. Que sea Él siempre el que nos guíe en cada momento. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que sea Él siempre el centro de cada decisión que vayamos a tomar, tanto en nuestra vida espiritual, tanto en nuestra vida laboral, en todo, hermano. Tomar en cuenta siempre a Dios. Sí. Porque a veces, hermanos, mi esposa se ríe porque dice sí, pero a veces ni te miro orando. Por eso se ríe mi esposa. Sí. Pero a veces nosotros, uno como hombre, tiene una vida muy atareada. Yo creo que los hombres sabemos que a veces uno anda muy atareados todo el día, que no nos da tiempo, pero siempre podemos andar escuchando una alabanza, podemos andar escuchando tal vez la Biblia por el carro, pero siempre escuchando palabra de Dios. Porque a veces, hermanos, hasta en todo el día se nos olvida. Llega un amigo y ni siquiera le mencionamos de Dios. Llega una persona y ni siquiera le hablamos de todo lo que hay en el mundo. Oh, que quién va a ganar la copa, de todo eso sí se habla. Pero de Dios no les hablamos. ¿Por qué? Porque todavía andamos. Ellos sí llegan y nos envuelven con el mundo, pero nosotros no los podemos envolver con Dios, que debería de ser así. Antes de que me hables de eso, ven, te presento a Dios. Más cuando ves a un hermano que está pasando dificultades, más cuando ves a un amigo que está pasando problemas. ¿Por qué no ofrecerle ese alivio que es Dios? ¿Por qué no ofrecerle esa puerta que es Dios? Pero a veces ofrecemos a un Dios que ni nosotros conocemos. O a veces ofrecemos a un sanador que ni nosotros hemos experimentado sanidad. Yo no puedo venir y venderte este remedio si yo no sé que has sanado. Sería yo un mentiroso. Pero si yo vengo y te digo, mira, yo era yo así, y este remedio mira cómo me tiene hoy, tú vas a creer. Pero si yo te hablo de Dios, te presento a Dios, y otro día me encuentras diciendo malas palabras y diciendo todo eso, y ese me habló de Dios, él me presentó a Dios. No, hermanos, no volvamos atrás. Si ya Dios nos limpió, no volvamos otra vez a lo mismo. Si Dios ya nos restauró, si Dios ya nos limpió, si Dios ya nos purificó, hermanos, sigamos buscando el blanco que es Cristo, hermanos. Porque sabemos, hermano, que si volvemos atrás, muerte segura, hermano. Aleluya. Vamos a ir a Romanos 6, 20, hermano. Por eso, hermanos, no volvamos atrás.
Ese es el punto de hoy. No volvamos atrás. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora los avergüenzáis? Hoy nos avergonzamos, hermanos. Yo me avergüenzo de tanto tatuaje que tengo. Cuando antes nos sentíamos las personas, los cholotones. A los 15, 14 años yo ya tenía tatuajes. ¿Qué hace un niño a los 15, 14 años tatuados? Nada. Sonríase, suegra, que Cristo la ama, suegra. Amén, gloria a Dios. Dice, porque ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Hermanos, yo había noches, ahí está mi esposa, que yo ya no podía dormir. Había noches que yo no podía dormir por ese mal espíritu de la muerte. Yo fui adorador de la muerte. Que Dios reprenda eso. Había noches, hermanos, que yo no podía cerrar los ojos. Había noches que yo no podía, hermanos, acostarme, desear de venir a trabajar y sé que voy a descansar. No, hermanos. Ya no tenía eso, ese privilegio que Dios te da, que cuando tú llegas y oras y puedes dormir confiado en Dios. Yo ya no tenía ese privilegio, hermanos. ¿Por qué? Porque mi vida yo ya se la había entregado a algo más. Yo ya no quería que llegara la noche, porque yo tenía esas pesadillas, yo tenía esos ataques. Tal vez muchos dirán, no, ¿qué? No es cierto. Pero en el mundo espiritual, hermano, hay guerras. Tanto como está el bien, hermano, no nos olvidemos que está el mal también. Amén, amén. Así es, Y aleluya. dice su palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. En todo momento, hermano, nos va a seguir atacando. Y aún, hermanos, estando en la iglesia, nos va a seguir atacando. Así es. Porque Él ya no ataca a la gente que ya la tiene allá durmiendo en las calles. Él ya no se preocupa por ellos. Se preocupa por nosotros, que le estamos quitando esas almas, que le estamos arrebatando esas almas al enemigo, que le estamos enseñando la luz que es Cristo a esas personas que andan en la oscuridad, hermano. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si nosotros andamos más apagados que otra cosa, hermano? Que a veces hasta nos da vergüenza hablar del evangelio. A veces hasta ni en el trabajo saben que somos cristianos. No, pues si saben que soy cristiano me van a hacer bullying. Es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Así es, aleluya. Mucho mejor. Así es. Aleluya. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, porque cuando aceptamos a Dios somos libertados del pecado, Amén, amén. porque Él nos liberta de todas esas cadenas. Amén.
Hermanos, el día que yo acepté a Dios como mi único Salvador, hermanos, esa noche, hermanos, pude dormir bien. Porque no hay poder que se pueda interponer con Dios. Porque los mismos demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Ellos saben cuando alguien porta el poder de Dios. Cuando ese día yo acepté a Dios como mi único Salvador, hermanos, pude descansar, pude dormir. Si tú estás pasando por problemas, si tú estás pasando por dificultades, haz lo mismo que yo hice. Entrega tu vida a Dios. Amén, amén. Que Él va a cuidar. Dice que Él no duerme. Él cuida de ti las 24 horas. Amén, amén. Pero todo depende de ti, hermano. Amén, amén. Si realmente le has dado tu vida a Dios. Aleluya. Si realmente le has abierto la puerta de tu corazón a Dios. Amén. Porque dice que Él toca. Aleluya. Dice, y el que abriera, entraré y cenaré con Él. Y Él conmigo. Pero el que no, Dios es respetuoso, hermano. Dios no te obliga a hacer algo que tú no quieras. Si tú no lo quieres aceptar a Dios como único tu Salvador, está bien. Dios y nosotros sigue siendo Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Pero nosotros sin Dios no somos nada, hermanos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, Aleluya. porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Gloria a Dios. Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Quién quiere, hermanos, llegar a esa vida eterna? Amén. Hermanos, si nos pudiéramos imaginar cómo puede ser el día en que estemos enfrente de Él. Así es. Si nos ponemos a pensar, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios cuando estemos enfrente de Él? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios de nuestros hijos? ¿Qué cuentas vamos a dar de nuestros hijos a Dios? Porque dice su palabra, instruye al niño en mi camino, para que aun cuando sea grande, no se aparte de él. Es nuestro deber como padres instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Amén. Pero es nuestro deber como padres ser un ejemplo para ellos. Porque no podemos regañar a nuestro hijo y decirle, hijo, no hagas esto. Porque podemos agarrar el versículo de la Biblia que dice, oh, que Dios a su hijo que ama lo corrige, o lo vamos a corregir. Pero nosotros tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos. Porque no podemos decirle a nuestros hijos, hijo, no hagas esto, pero si nosotros nos ve haciendo lo mismo. No podemos decir eso a nuestros hijos. Tenemos que cuidar tanto nuestro testimonio para la gente del mundo, tanto para nuestra familia también. Porque a veces decimos, somos cristianos. Si ni en nuestra propia familia hay amor, si ni en nuestros propios hermanos nos queremos,
¿Cómo podemos querer a los demás si no queremos a nuestros propios hermanos? Tenemos que empezar por nuestra casa, hacer el cambio. Que vean el cambio ellos primero. Que Dios te ha cambiado, no solo por fuera, porque bien nos podemos cubrir, mujeres se pueden poner una falda larga y todo y enseñar santidad por donde sea, pero llegando a su casa, todo lo contrario. De nada sirve todo el esfuerzo que hagamos si al final de la noche quedas peleado con tu hermano, quedas peleado con tu esposa. De nada sirve, hermanos, todo el sacrificio que hicimos. Amén, amén. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vamos a ir a Gálatas rápido, hermanos. Ya se fue el tiempo. Gálatas 5:16. Rapidito, hermanos. 5:16. Dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién tiene hermanos? ¿Qué es lo que tienes tú? ¿El primero o el segundo? ¿O ninguno de esos? ¿Tienes las cosas que da la carne o las cosas que promete el Espíritu? ¿O tenemos mitad y mitad? Tenemos amor, pero tenemos ira. O tenemos enojo, somos muy enojones. ¿Qué tenemos, hermano? Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si sabemos que esto no nos conviene y el Espíritu nos está diciendo, tú no puedes hacer esto, estamos viviendo por el Espíritu. Pero si sabemos que es algo malo y no sentimos eso en nuestro corazón, que sientamos rechazo a eso, estamos viviendo en la carne. Cuando sabes que estás haciendo lo malo y no tienes ese remordimiento,
preocúpate, porque se te ha ido eso, porque se te ha ido el gozo de Dios, porque el Espíritu ya no mora en ti, porque ya no sientes el rechazo a las cosas malas del mundo. Es cosa de que nos analicemos, hermanos, si realmente estamos buscando de Dios o si estamos volviendo atrás. O si somos como la mujer de Lot, que vamos corriendo y volteamos atrás. Sabemos que si volteamos atrás, vamos a morir. Pero si sabemos que seguimos el blanco que es Cristo, Aleluya. Vamos a tener la victoria. Amén, amén. Sí, hermanos, si tú estás pasando por una prueba, o si estás pasando por una dificultad en tu vida y ya no quieres seguir peleando eso, ya no quieres llegar a tu casa y sentir ese dolor, esa angustia, ese remordimiento que no te deja ni dormir, es momento de que le abras tu corazón a Dios. Es momento de que le entregues tu vida a Dios, porque Él es el único que te puede ayudar. Dice la palabra: maldito el que confía en un hombre. Porque a veces, cuando todos estamos bien, decimos: yo tengo muchos amigos. Pero en la dificultad, cuando estás pasando en la prueba, cuando estás en tu propia casa, en tu propio cuarto, llorando a solas, no hay nadie ahí. Pero si tú tienes a Dios como tu amigo, Él es el único que no nos falla. Podemos estar, hermanos, en cualquier momento y Él está allí. Tal vez no lo vemos, pero sentimos ese amor que Él nos da. Sentimos esas fuerzas que Él nos da. Sentimos esa confianza que tal vez no tenemos para esto, pero confiamos en Dios, que Dios nos va a ayudar. Pero cuando no confiamos en Dios, andamos desesperados buscando cómo resolver eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza en Dios. Pero cuando confiamos en Dios, hermano, nosotros mucho tiempo con mi esposa pasamos dificultades, bueno, hasta la fecha. Y siempre Dios siempre ha sido bueno con nosotros, hermano. Siempre, hermanos, nos salía, de repente nos llegaba dinero que nosotros decíamos: ¿y esto? ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, hermanos. Igualmente cuando uno está en tiempo de enfermedad. Hermanos, el martes venía que sentía que me desmayaba, hermano. Sentía que me desmayaba. Cuando oramos, cuando terminamos de orar, todavía pude salir y ir a trabajar. Salí todavía con el malestar de la nariz, pero nada de escalofríos, hermano, porque hasta temblaba. No confiamos en el Dios que predicamos. No confiamos en ese Dios que decimos que sana, que restaura, que limpia. Porque bien se lo podemos enseñar a los demás que están en dificultades, pero cuando nosotros estamos en dificultades nos olvidamos de Él. Cuando estamos enfermos, cuando en vez tenemos que estar más orando, nos olvidamos de Él. Cuando estamos enfermos, que tenemos que estar postrados más, rogándole por su sanidad.
Nos olvidamos de Él, hermano. Tenemos que tener fe en ese Dios que decimos, que confesamos con nuestra boca que es milagroso, que confesamos que Él sana. Así como a mí me sanó, hermanos, así como sanó a muchas personas. Pero tenemos que tener confianza en Dios. Pero si no tenemos confianza, hermanos, ¿cómo vamos a ofrecer algo que no sabemos, hermano? Tenemos que creer en ese Dios que no lo vemos, pero lo sentimos. Porque dice, dichosos los que no verán, pero creyeron en Él. Porque cuando Dios estuvo aquí, cuando Jesús estuvo aquí, muchos lo vieron y no creyeron. Eso es todo, hermanos. Solo les pido en el amor de Dios que no volvamos atrás. No volvamos donde Dios nos sacó. Si Dios ya restauró tu familia, no vuelvas a que el enemigo te la vuelva a destruir. Si Dios ya te limpió, no vuelvas a ensuciarte otra vez. Si sabes que ese lugar no te conviene, no vuelvas a ese lugar. Solo les dejo eso, hermanos, que lo tengamos presente, de no volver atrás. No volvamos de donde Dios nos sacó, porque Él hizo el sacrificio en la sangre para que nosotros volvamos a ese lugar malo. No estamos valorando el sacrificio de Él. No fue cualquier sacrificio de que oró una noche, no, hermano, con su vida, con su sangre. Ustedes se han puesto a imaginar realmente cómo fue el sufrimiento de Jesús. Pongámonos a pensar, hermanos, en ese sacrificio que Dios hizo para salvación de nosotros, porque no éramos dignos de obtener esa salvación, pero por su sacrificio, dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Si a Abraham le dolía en su alma que iba a sacrificar a Isaac, le dolía, y Dios le dijo que lo sacrificara para podérselo sacar de su corazón, porque ya estaba amando más a Isaac que a Dios. Y recuerden, hermanos, que Dios tiene que ser el primer lugar en todo, el primer lugar. Así que mi esposa es la segunda. Hermanos, Dios me los bendiga. Es todo. Le vamos a dar el tiempo al hermano Picaz. Que Dios lo siga bendiciendo y lo siga fortaleciendo y que se siga motivando. Hermana Marbella, la amamos en Cristo, la extrañamos. Y bendiciones a la familia Picaz. Al hermano Rubén, es mi deber, iba a decir